Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. El Cholo Simeone va a cumplir 15 años en los banquillos. En el episodio de esta semana vamos a viajar por la carrera del Diego Pablo Simeone, entrenador. ¿A que no sabías que el Cholo era un entrenador muy valiente y atrevido en sus inicios? Hoy te vamos a contar por qué. Looking for the 1-2, Balotelli drops Aguero, he can win it, oh, he's won the title, surely, for Manchester City! Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Conviene no olvidar. El momento del Cholo Simeone, el momento actual en el Atlético de Madrid, no es bueno, es una evidencia, pero ya ha pasado por momentos complicados y es el técnico que devolvió la estabilidad a uno de los clubes más convulsos de los últimos 30 años en Europa. Porque Simeone le ha ganado ligas a equipos que tenían a Messi y a Cristiano en su plenitud. Ya ha alcanzado 2 finales de la Champions y solo un Real Madrid de leyenda le ha apartado, le ha impedido proclamarse campeón. Un Simeone que no tuvo ni tiempo de pensárselo de ser entrenador. Con 36 años colgó las botas en Racing Club de Avellaneda y apenas unas semanas después era el técnico de la academia. El trayecto del Cholo como entrenador no es un camino lineal. Durante los 15 años que lleva en los banquillos ha ido variando o como mínimo matizando su propuesta, siempre con un porqué detrás. El peor momento del Cholo como técnico es un gran momento para recordar su grandeza. Hoy vamos a reconocer, a revisar la carrera del Cholo como entrenador con Vicente Muglia, con Gustavo López y con Miguel Martín Talavera. Esta semana en Play Fútbol, el viaje del Cholo. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido el recuerdo mojado. Ya que nos vamos hasta Argentina y además para hablar de Simeone, de sus inicios y demás, me parecía adecuado traer a la portada de Play Fútbol esta canción, para empezar porque es de Andrés Calamaro, uno de los mejores artistas que ha dado el pueblo argentino, sin ninguna duda, en las últimas décadas, y también porque la canción se llama Para no olvidar, y creo que refleja bastante bien lo que al menos pretendo yo de esta portada, en la que queremos hablar de la trayectoria de estos 15 años del Cholo en los banquillos. Lo dicho, nos vamos hasta Argentina. Allí me escucha ya mi compañero periodista en Olé, analista táctico, Vicente Muglia. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, como siempre un placer charlar contigo. Te felicito el año también, aprovecho porque estamos en enero y me parece que todavía pues es de justicia hacerlo así, pero con muchas ganas de hablar del Cholo Simeone, que para la gente que no lo recuerde, la idea es hablar del Cholo entrenador, pero fue un futbolista formidable, vamos a decir, hijo de aquella Argentina del 86, en el sentido de que llega justo después de que aquel equipo con Bilardo se proclame campeón de Europa. Un año después él empieza su carrera como futbolista, siendo jovencísimo. Y no sé, Vicente, si tú en aquel Simeone súper pasional en el terreno de juego, que era un centrocampista de ida y vuelta, de llegar y pisar el área, pero también de ponerse a defender como el que más cuando tocaba hacerlo, ¿ves algún tipo de reflejo en lo que hoy en día es como entrenador? Sí, sin dudas. Si hay una vieja frase que, bueno, no siempre es 100% verdadera, porque siempre hay excepciones, ¿no? Que dice que se juega como se vive. En el caso de Diego Simeone, yo creo que le cabe la frase de que se dirige como se jugaba, porque yo creo que en ese aspecto uno que ha visto la carrera, en mi caso yo he visto toda la carrera futbolística de Simeone, y después al ver, sobre todo, si me concentro en lo que ha sido su etapa en el Atlético de Madrid, puedo asegurar que sin dudas el Atlético de Madrid ha sido a lo largo de estos 10 años un fiel reflejo de lo que Simeone ha sido como jugador. Esa energía, esa vitalidad, esa competitividad permanente,
ese jugar con una frase célebre de Simeone que era el cuchillo entre los dientes, Sí. bueno, ese estilo de aguerrido, de que no hay mañana, de que cada partido se juega se vive como una final, me parece que yo creo que más allá de los títulos que ha logrado, siento que el gran mérito de Simeone entrenador en Atlético de Madrid tiene que ver con darle una identidad muy definida a su equipo, pero sobre todo de darles a sus jugadores, contagiarlos de su idea de juego, ¿no? De su convicción por jugar de una determinada forma. Yo creo que ahí es donde radica el principal éxito de un entrenador, cuando logra convencer a sus futbolistas y sacar, digamos, potenciarlos, ¿no? Sacar el mayor provecho de cada integrante de la plantilla para poder ser competitivo. Después, lógicamente, los éxitos, los triunfos dependen de muchos factores, pero me parece que ahí está el gran valor que ha tenido Simeone como entrenador de Atlético de Madrid. Yo en los últimos años hablaba con entrenadores de las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, evidentemente hechos futbolísticamente o crecieron futbolísticamente y tienen la mentalidad del juego de posición, de la idea que empezó Cruyff, que desarrolló Guardiola, también Van Gaal, evidentemente, pero que me decían, no, yo es que admiro a Simeone, y decía, ¿cómo? O sea, si sois lo contrario futbolísticamente, ¿cómo puede ser que además siendo entrenador admires a Simeone? Y dice, no, es que a mí hay muchas maneras de jugar. Si tú practicas la tuya y lo haces bien, me valen todas, pero es que sobre todo esa manera de convencer a tu futbolista es que es lo más complicado de todo lo que hay en la faceta como entrenador. Convencer al futbolista es lo más complicado, y eso Simeone lo tiene. Me decías fuera de antena, Vicente, cosas muy interesantes sobre los inicios de Simeone en Argentina como entrenador. Para empezar, pasan, no sé si unos días, corrígeme si no es así, semanas máximo, entre el momento en el que Simeone dice hasta aquí mi carrera como futbolista, siendo o llevando la camiseta de Racing Club de Avellaneda, a unos días o semanas después empezar como técnico su carrera como entrenador también en el banquillo de Racing. Sí, así fue. Yo creo que Simeone ingresó al vestuario después de su último partido, se quitó los botines, se quitó la camiseta del Racing Club de Avellaneda y automáticamente se calzó el buzo de entrenador, porque a las 2 semanas comenzaba a dirigir al equipo en el cual hacía poquito tiempo había sido un integrante de la plantilla, ¿no? Así que no hubo un tiempo, digamos, de adaptación. Apareció directamente el Simeone entrenador, y yo creo que la primera versión que vimos, porque siempre se habló aquí en la Argentina, se lo mencionó a Simeone como hijo futbolístico de Carlos Salvador Bilardo. Bilardo tuvo mucha influencia en Simeone porque fue el entrenador que lo llevó a la selección argentina, fue también el que lo dirigió en el Sevilla para, digamos, justamente fortalecer un montón de cuestiones, ¿no?, que tenían que ver con la obsesión por los detalles y demás cuestiones futbolísticas, pero la primera versión que vimos de Simeone en el fútbol argentino, que fue, bueno, ese pequeño paso, esos primeros meses como entrenador de Racing, luego cuando comienza a dirigir a Estudiantes de La Plata e incluso en su tercer club, que es River Plate, en ese periodo de esos 3 clubes que dirige casi de manera directa, digamos, sin descanso entre uno y otro, yo creo que vemos ahí un Simeone muy distinto al que vimos después, un Simeone más bielcista, por definirlo de alguna forma. Él había sido entrenado y dirigido por Marcelo Bielsa en la selección argentina, también capturó mucho digamos, de los valores y de las ideas futbolísticas de Bielsa, y vimos a un Simeone preocupado porque sus equipos fueran equipos muy agresivos en ataque, equipos que muchas veces no especulaban con el resultado y que seguían buscando goles y que seguían teniendo una postura agresiva en cuanto al ofensivo en el campo,
y que, bueno, le dio resultados, ¿no? Porque en Estudiantes de La Plata se consagra campeón del torneo argentino, un torneo que pelea y que corre atrás de Boca, y luego cuando llega River en su primer torneo también logra el campeonato. E incluso, te voy a decir algo, Bruno, Sí. hay un partido histórico de Copa Libertadores entre River Plate y San Lorenzo, él como entrenador de River, que River estaba ganando el partido, es decir, había remontado el partido de ida en el cual había perdido y ya ganaba en el partido de vuelta, y el equipo rival San Lorenzo se queda con 2 jugadores menos. Entonces, lo que implicaba esa ventaja que tenía, hacía que, bueno, podía especular un poco con tener la pelota, mayor posesión, y sin embargo él siguió atacando, y San Lorenzo de contragolpe pudo descontar y terminó eliminándolo a River. Entonces la crítica que se le hacía en aquellos primeros años a Simeone era que su vehemencia, pensando siempre en atacar, hacía que fuera algo desequilibrado su estilo. Vos fíjate cómo después eso fue cambiando, ¿no? Es buenísimo, no voy a decir anécdota, pero la información es muy buena. Me hablabas también de algunos viajes a Europa a ver a entrenadores top que marcaron bastante a Simeone, ¿verdad? En esos primeros tiempos, vaya. Claro, porque esto es lo que hablábamos antes. Cuando él arranca, no tiene un tiempo de adaptación, una idea, es decir, termina como jugador y empieza a ser entrenador. Y dirige Racing, después va directamente a Estudiantes, después va directamente a River. Claro, no tenía ese espacio para parar la pelota y, sostener un poco más sus convicciones o por dónde quería ir como entrenador. Entonces decide en el año 2009 hacer un viaje a Italia, ir a visitar las instalaciones del Inter donde él había jugado, y se encuentra con José Mourinho. Entonces empieza a haber entrenamientos en Europa, sobre todo ese Inter de Mourinho, y vuelve al fútbol argentino y le toca dirigir, asume en San Lorenzo de Almagro. Y ahí se ve un híbrido. Fue un Simeone raro. Ya no era el Simeone tan ofensivo de Racing, Estudiantes y River. Tampoco era un entrenador defensivo, era un entrenador que cambiaba permanentemente en los partidos de San Lorenzo su sistema táctico. En cada partido hacía muchos cambios, no solamente de nombres, sino de sistemas. No le fue muy bien en San Lorenzo, pero se empezó a notar un Simeone diferente, un Simeone, digamos, con un equipo menos vertiginoso, ¿no? Porque él en su momento decía que su sistema preferido era el 3-3-1-3 de Bielsa. Por eso justamente lo definía yo en el comienzo como bielcista. Y después de la experiencia en San Lorenzo, que no le fue muy bien, tiene otro rato en el cual descansa y se va a ver, ya en el 2010 es esto, se va a ver al Barcelona de Guardiola. Es decir, los entrenamientos de Guardiola, año 2010, el Barcelona dominando en el mundo, y él va a observar esos entrenamientos. Casualmente, recuerdo que le hacen una entrevista, no recuerdo si fue el diario Marca o en el diario Sport, sobre los estilos que imperaban en ese momento en el fútbol mundial, y él dice, me gusta Guardiola, me gusta Mourinho, pero si tengo que elegir, me quedo con el estilo de Mou. Entonces ahí empieza, yo creo, un poco lentamente la transformación de Simeone en otro tipo de entrenador. Empieza a mencionar palabras en sus discursos que no mencionaba anteriormente. La palabra equilibrio en el fútbol, el tema de solidez, y le toca la experiencia del Catania, su primera experiencia en el fútbol europeo. Y en el Catania logra salvarlo del descenso, hace una muy buena campaña para lo que era el Catania, un equipo que tenía muchos argentinos. Con el Papu, Ahí jugaba el Papu allí, ¿no? Claro, estaba el Papu Gómez, entre los argentinos destacados. Carboni era el volante central, Maxi López era el punta más definido de ataque, y
yo creo que ahí es donde aparece el Simeone más táctico, ¿no? El Simeone con más variantes, el Simeone más pendiente de ciertas cuestiones de sostener el equilibrio. ¿Y cuándo se termina de notar eso? Cuando él termina su experiencia en Catania y vuelve al fútbol argentino para tener su segunda experiencia al frente del Racing Club. Porque en ese Racing claramente se nota que es un Simeone totalmente distinto al que comienza su carrera. Un Racing que termina el campeonato en el segundo puesto, el subcampeonato detrás de Boca, pero que en ningún momento del campeonato dio la sensación de ser un equipo que podía luchar por dar la vuelta olímpica, por salir campeón. Era un equipo que privilegiaba la cautela, un equipo que esperaba a sus rivales para salir jugando de contra, y eso no fue, digamos, tan bien recibido por la hinchada, por la afición de Racing, porque si bien termina en la segunda ubicación, es cuestionado desde la prensa y desde la gente del club, justamente por la cautela, por la avaricia, digamos, en la propuesta, ¿no? Porque creían en Racing que tenían un equipo como para ser más ofensivos, como para tratar de ir a buscar los partidos a través del protagonismo, a través de la pelota, y sin embargo era un Racing que siempre esperaba, ¿no? Se quedaba agazapado para jugar, digamos, atacando los espacios. Yo creo que eso fue la antesala de lo que vimos luego de Racing cuando se marcha a España para comenzar su carrera en el Atlético de Madrid. Claro, él llega a un Atlético de Madrid que, para empezar, no vivía ni mucho menos un buen momento. En los años anteriores, pues por ejemplo, había salido campeón de la Copa de la UEFA con Quique Sánchez Flores en el banquillo, pero en el momento en el que llega, a finales de 2011, no pasa por un buen momento. Además, es un club en cuya historia, pues ser un equipo de buenos contraataques, de fútbol así bastante vertiginoso, de meter mucha garra en el campo, estaba muy bien visto por la afición, y se hace un poco suyo también esa manera de entender el fútbol. En los primeros años era ese 4-4-2 tan típico del Atlético de Madrid, en el que jugaba con el doble volante con Gavi y Thiago, nos lo sabíamos de memoria, que estaba con Godín y Miranda como pareja de centrales. Los que daban profundidad por fuera eran los laterales cuando subían, evidentemente, Juanfran y Felipe Luis, pero futbolistas con una idea también muy clara de cuando había que defender, pues estar cerca de su portero y defender bien. Vamos a decir que casi con enganches jugando en las bandas o como volantes, ese Arda Turán, Diego Rivas, el brasileño, que de los cuatro del centro del campo eran los que caían un poquito más a las bandas, pero siempre con la intención de cerrar por dentro. Pero esa idea en los primeros años la tuvo clarísima, 4-4-2, en el que los de fuera son los imaginativos, pero aunque te llames Arda, aunque te llames Diego Rivas, en mi equipo vas a trabajar, y así lo hacían, a fe que lo hacían ese tipo de futbolistas, Vicente. Claro, te aporto que él comentaba en sus comienzos en el fútbol argentino que él creía que el mejor sistema que tenía un equipo era con 3 centrales. Y justamente esto tenía que ver con lo que él había entrenado con Bielsa en la selección argentina, que prácticamente durante todo el ciclo de Bielsa la selección jugó con 3 centrales. Pero vos fíjate cómo fue, digamos, cambiando, ¿no? Un poco su idea. Y vos me hablabas recién también que en sus comienzos en el Atlético de Madrid él jugaba 4-4-2 y era un 4-4-2, y si uno repasa su carrera va a encontrar que en el Estudiantes, campeón del torneo argentino, jugaba también 4-4-2. Pero ¿cuál era la diferencia? Que esto es lo que justamente uno siempre habla cuando hablamos de sistemas tácticos. Lo importante no es el sistema. Lo importante son los roles que asumen los jugadores dentro de ese sistema. Y en ese 4-4-2 de Estudiantes tenías a 2 jugadores que jugaban por afuera como volantes, Sosa y Galván, que permanentemente tenían una clara vocación ofensiva y permanentemente pisaban el área con el doble 9, y uno de los 2-5 era más defensivo, que era el Chapo Urania, y el otro era como el generador de juego, que era Juan Sebastián Verón. Entonces,
obviamente que el dibujo podía ser lo mismo, pero ya la predisposición y la idea iba a ser diferente. Claro, es evidente. Bueno, no hay que hablar, ¿no?, de los primeros años del Cholo Simeone, insisto, campeón de la Europa League en el 2012, en esa primera final. En 2014 gana una liga, le gana la liga al Barcelona de Messi y al Madrid de Cristiano, llega a la final de la Champions y la pierde con aquella remontada del Real Madrid en Lisboa. En 2016 alcanza otra vez la final de la Champions, la pierde en los penaltis contra el Madrid de Cristiano y con Zidane en el banquillo ya. Y bueno, el año pasado, para la gente que no lo recuerde, el año pasado se proclama también campeón de Liga. Pero hay un viaje también de Simeone, yo creo, en los últimos años que tiene que ver igual con que el fútbol también va evolucionando y que los equipos empiezan a conocer bastante también al Atlético de Madrid, que si quiere pelear por las ligas sabe que se tiene que ir a muchos puntos y esos partidos de 0-0, pues antes si se le escapaba un empate igual ya no le molestaba tanto al Cholo Simeone, porque era más un equipo copero, en eliminatorias ser muy, muy fuerte y demás. Pero claro, él se ve con ganas de competir los campeonatos de liga. Yo creo que es eso, y que el fútbol va cambiando, que todos los equipos, yo creo, se empiezan a hacer fuertes en todas las facetas. Ya no hay prácticamente equipos que se cierran claramente atrás y contraatacan, o equipos que solo tienen la pelota. Eso se va difuminando todo un poco, y el Cholo, yo entiendo que en su viaje como entrenador eso lo ha vivido también, y hemos visto, para empezar, cambio de sistema, que me decías, lo que le gusta más es jugar con tres centrales. En los últimos años lo ha hecho, pero además dándole un perfil también diferente, jugadores con más capacidad para tocarla en el centro del campo, plantillas con más futbolistas con calidad técnica para decidir partidos. Vicente. Sí, lo que yo también veo que en los últimos años ha cambiado con relación a lo que ha sido el Atlético de Madrid, tiene que ver con la llegada de Luis Suárez, ¿no? Porque sí. Yo creo que con Luis Suárez se encuentra un poco el Atlético de Madrid en un dilema futbolístico. Tiene a un goleador que no llega, digamos, quizá en su mejor momento físico, pero con el desafío de decir, bueno, yo necesito jugar unos metros más adelante, porque no puedo pretender jugar a la contra con Luis Suárez todos los partidos. Necesito, digamos, aprovechar ese poder ofensivo que tiene Luis Suárez y que esté cerca del área para poder justamente hacer lo que mejor sabe, que es goles, ¿no? Entonces yo creo que ahí también se nota un cambio en Simeone, en buscar en esa transición de decir, bueno, no espero tan atrás, voy a buscar más adelante, porque también necesito arropar a mi delantero centro y no que quede tan descolgado del resto del equipo una vez que recupero el balón. Yo, que soy súper fan del Cholo Simeone, sí que he sido crítico con la gestión que ha tenido de Joao Félix. A mí me parece un jugador de un talento impresionante, de los mejores jugadores de su edad, si hablamos de talento puro y duro, pero es verdad que no le ha dado las cosas que el Cholo requiere de un futbolista a nivel táctico, a nivel de trabajo. No ha respondido. Y se demuestra, yo creo que nos da mucha información la gestión que ha tenido de un futbolista como Joao Félix, que es absolutamente clave para el proyecto deportivo del Atlético de Madrid, pero el Cholo está por encima incluso de un futbolista clave como Joao Félix. Sí, sin duda, él ha tenido a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un entrenador como jugador y como entrenador, ¿no? Tener una gran personalidad, un gran carácter, y ha vivido tomando decisiones permanentemente. Y en Racing ha tenido a Teo Gutiérrez como delantero centro y a Giovanni Hernández, el colombiano, digamos, como enganche, como jugador libre acá en el fútbol argentino, y en algunas situaciones no los ha utilizado. También ha jugado en River con Buonanotte de enganche y también con el burrito Ariel Ortega, y también en algunas ocasiones los ha sacado del equipo. Yo creo que así como siento que por estilo, por identidad, por convicción, el Atlético de Madrid le calzó justo a Simeone, no podía no haber amor a primera vista en esa relación, ¿no? Por la historia del Atlético de Madrid y por lo que transmite, ¿no? Simeone. También digo que siempre noté
la incorporación de Joao Félix como a contramano de lo que es el estilo de juego del entrenador. ¿Viste cuando ves un equipo y decís, este jugador me da la sensación de que va a costar calzar en este equipo, porque precisa de otros recursos, de otras variables, de un mayor acompañamiento, de cierta libertad posicional? No sé, es lo mismo que me pasa en el caso de Jack Grealish con Guardiola hoy en el Manchester City. Bueno, la misma sensación me da la de Joao Félix, que me parece un talentazo, un jugador bárbaro que no ha explotado, que creo que en otro contexto me da la impresión de que puede rendir mucho más. Totalmente de acuerdo. Veremos si acaba casando o no. Es el peor momento seguramente del Cholo Simeone. Conviene no olvidar, como escuchábamos con la canción de Calamaro, no olvidar que ha sido un pedazo de entrenador, y lo que queríamos también era poner algo de contexto, explicar cómo fueron también sus inicios y sus primeros años, ahora que se han cumplido ya 10 años del Cholo en el banquillo del Atlético de Madrid, y se han cumplido ya 15, como pasa el tiempo, del Cholo directamente en los banquillos. Como siempre te digo, Vicente, ha sido un placer auténtico charlar contigo, y te agradezco en esta ocasión especialmente porque sé que has tenido que hacer un esfuerzo especial, así que te lo agradezco de corazón. Un abrazo y hasta la próxima, Vicente. Por favor, el agradecido soy yo, Bruno. Un abrazo grande y, como siempre, a disposición para cuando quieras. Play Fútbol. La voz del Atlético de Madrid en Carrusel Deportivo, en la SER, de hecho, es Miguel Martín Talavera, que evidentemente en un programa en el que le dedicamos la portada al Cholo Simeone tenía que estar en Play Fútbol. Hola, Tala, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Te agradecemos especialmente que estés en el Play Fútbol de esta semana, porque estamos grabando esto el domingo por la noche y está todavía con todo el jaleo, Tala, de volverte para España. Esperamos que vaya todo bien. Así lo deseamos, y insisto que te agradecemos que estés en el Play de esta semana, Tala, para preguntarte ¿qué crees que le ha dado? Yo decía en la portada, en el tramo inicial del programa, que una estabilidad que el club ni había soñado en los 20 años anteriores. Sobre todo es eso lo que creo que le ha dado. Tú, como voz del Atlético en la SER, ¿qué dirías que le ha dado el Cholo al Atleti? Sí, me apunto a lo que dices tú, estabilidad, pero estabilidad en la élite. No solo estabilidad de no dar volantazos o no tener picos de sierra, sino que ha sido capaz de colocar al Atlético de Madrid en lo más alto, peleando con títulos con el Barça de Messi, con el Real Madrid de Cristiano, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y creo que estabilizarlo a ese nivel es dificilísimo. Hemos visto ejemplos de entrenadores que llegan, que consiguen un gran éxito, pero mantener esa estabilidad deportiva, que eso ha traído luego una estabilidad económica, social, institucional, evidentemente es muy difícil. Yo muchas veces lo digo y lo comparo. Es un punto de inflexión en la historia del Atlético de Madrid y me recuerda mucho, por ejemplo, a la llegada de Cruyff al Barça. Yo creo que hay un Barça antes de Cruyff, sí. Un Barça después de Cruyff, y creo sinceramente que había un Atlético de Madrid antes del Cholo y que hay un Atlético de Madrid después del Cholo. Luego está el debate, y con esto te dejo ya tranquilo, Tala, del legado. El legado que va a dejar. Evidentemente, para el primer entrenador que venga después del Cholo, la tarea va a ser complicada, yo creo que de eso no hay ninguna duda, pero no sé si crees que se puede mantener esa estabilidad, que va a depender también de cómo salga el Cholo del Atlético de Madrid. ¿Qué crees que le va a dejar al club el Cholo? Yo creo que le ha dejado o le ha permitido recuperar el orgullo, que yo creo que durante varias décadas el Atlético de Madrid, su gente es muy orgullosa, pero yo creo que había perdido el orgullo y había perdido el respeto. Yo creo que si hay algo que ha dejado de legado el Cholo es que el Atlético de Madrid es un equipo respetado, y eso es palabras mayores, yo creo, a este nivel competitivo. Creo que va a ser difícil el que venga, no lo tiene imposible, porque creo que los cimientos que ha puesto el Cholo son sólidos. Habrá años mejores y años peores, como pasa con todos los equipos, pero me da la sensación que ese respeto que se ha ganado el Atlético de Madrid es algo, junto con muchos de los lemas que ha incorporado a su vida, no solo en lo deportivo, sino a su vida, muchos aficionados del Atlético de Madrid, seguramente son de las cosas que más se recuerden, además de sus títulos, por supuesto. El Cholo Simeone va a cumplir 15 años en los banquillos. Teníamos que hablar de sus inicios, pero teníamos que hablar también de lo que ha conseguido, de lo que le ha dado y lo que le va a seguir dando, incluso cuando no esté, al Atlético de Madrid. Y lujazo tener a Tala en Play Fútbol. Feliz regreso, Tala, un abrazo, gracias.
Gracias, Bruno, un abrazo fuerte. Y si hay en la cadena SER alguien que conoce bien al Cholo Simeone, es Gustavo López. Compartió vestuario con el Cholo, años juntos en la selección albiceleste, y además tiene una relación, vamos a decir, especial. Gustavo López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantados, como siempre, de que te pases por Play Fútbol. Vamos a hacerte un pequeño test de cholismo, un pequeño test del Cholo, empezando por el futbolista con el que crees que ha conectado más en sus años como entrenador. Él lleva ya mucho tiempo entrenando, pero ¿con qué jugador crees que ha conectado más de los que él ha entrenado? A ver, es difícil, ¿no? Es complejo. Yo creo que uno de los jugadores con el que tuvo su prolongación en el campo, yo creo que hubo dos. Uno puede ser Thiago y otro pudo haber sido Gavi. Yo creo que esa prolongación en el campo con dos futbolistas que juegan en su misma demarcación, tan inteligente, creo que esos dos futbolistas eran su prolongación por liderazgo, por sistemas tácticos, por un montón de circunstancias. Creo que son los que más tiempo lo estuvo entrenando, y sobre todo que son del mismo palo prácticamente. Sí. Sí, ahora lo contrario, si pudiera eliminar alguno de los grandes jugadores que ha tenido en contra, en frente, ¿tienes claro a cuál tacharía si pudiera, de los partidos que ha jugado en su carrera? Hombre, el que más dolor de cabeza le dio y el que más goles, o prácticamente el que más goles le hizo, si no me equivoco, fue Messi. O sea, sí. En partidos muy cerrados, en partidos muy trabados, en partidos con mucha dificultad, el que te abría la lata era Leo. Entonces, creo que Leo era el que te marcaba las diferencias en esos famosos partidos Barça, Atlético Madrid. Otros le podemos decir Cristiano en el Real Madrid, o Sergio cuando hizo el gol en la final. O sea, hay jugadores que le hizo en cuestión de goles, le marcó las diferencias. Yo creo que Leo es el que más. ¿Tú crees que va a entrenar muchos años más? Lleva 15 años entrenando, porque fue dejar el fútbol y ponerse a entrenar. Lleva ya 15 años en los banquillos. Yo no le veo sin estar muy pegado al fútbol. ¿Tú dirías que va a seguir mucho tiempo más ligado al fútbol? Sí, toda la vida. Él es fútbol 24 horas. Él no entiende la vida sin la presión del fútbol, sin la energía de un vestuario, sin la pasión con la que se vive en las gradas. El fútbol es 24 horas, Simeone. Me quedan dos rápidas. ¿Su mejor año en los banquillos, su mejor año como entrenador, Gus, cuál dirías que es? Hombre, fueron muchos. Yo creo que cuando gana la Liga con el Atlético de Madrid en el Camp Nou fue un año muy bueno, donde llega a la final de la Champions. El campeonato con Estudiantes, que le gana a Boca, que va con muchos puntos de diferencia segundo, y lo termina remontando y ganándole en la cancha de Vélez a Boca, que era el favorito. Hay muchos. Yo creo que todos los años él saca cosas positivas, todo. No me quedo con uno. Conociéndolo, creo que casi todos los años tiene cosas muy, muy positivas, más allá de las derrotas, ¿no? Claro. Y para cerrar, Gustavo, selección argentina. Yo no quiero poner su final como entrenador del Atlético cerca, porque no tengo ni idea, y eso evidentemente será, sobre todo entiendo, decisión suya por todo lo que le ha dado al club. Pero ¿le ves entrenando a Argentina en un mundial antes de retirarse? Yo creo que todo llega y tiene que ser de forma natural. La selección argentina y Simeone están llamados a en algún momento de su vida a poder juntarse. Ahora mismo no. Hoy mismo no. Ni hoy ni dentro de años. No, porque él necesita el día a día. Y eso la selección argentina, primero por respeto al entrenador que está, que es Leo, y segundo porque no lo veo. Ahora mismo no lo veo entrenando a la selección argentina, sinceramente. Creo que en algún momento el camino los unirá, porque es un tema natural, pero de acá a algunos años no lo veo. Sinceramente no lo veo. Pues gustazo que se pase Gustavo López por Play Fútbol para pasar este test del cholismo. Gus, muchísimas gracias y un abrazo. Hasta la próxima. Venga, un placer enorme, Bruno, cuídate. Cerramos aquí la portada de Play Fútbol hablando de la carrera, del viaje del Cholo Simeone en los banquillos.
Play Fútbol en cadenaser.com. Recta final ya del programa, después de la portada de Play Fútbol, el 3 preguntas para Paquillo. Hoy le vamos a preguntar si cree que Rodri puede ser el mediocentro de España en el próximo Mundial, en qué posición cree que va a jugar Marco Reus en el tramo final de su carrera, y por Firmino, si es el eterno infravalorado de esa pedazo delantera que tiene el Liverpool. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Hemos tenido un fin de semana muy interesante con auténticas sorpresas en la Copa de África, esa victoria de Guinea Ecuatorial por 0-1 contra Argelia, el empate de Sierra Leona, le sacó un empate Sierra Leona a la selección de Costa de Marfil, y en cuanto a las principales ligas también cositas interesantes. Yo creo que la más heavy, la más tocha, la más importante en la Premier, en esa reedición de la final de la Champions, Manchester City 1, Chelsea 0. Por ahí empezamos, si te parece, Paquillo. Mundial 2022. Si Paquillo Mariscal se pone en el traje de Luis Enrique, ¿tú crees que Rodri debe ser titular en Qatar 2022? Si empezase la semana que viene te diría que sí, ¿no? Creo que pocos mediocentros en el mundo están a su nivel, en su estado de forma. Pero claro, es que Luis Enrique y Sergio Busquets son la misma persona, ¿no? Creo que ha sido un rendimiento desde el Barça espectacular con el seleccionador y, no sé, tengo dudas, tengo muchas dudas. Fíjate, yo te diría que está jugando casi mejor o está brillando más el Busquets de ahora en la selección española, a pesar de la edad que tiene, la Eurocopa que hizo, que en aquel Barça del Tridente, que estaba muy supeditado a Neymar, a Messi y a Luis Suárez, el Barça más de contraataque que hemos visto en los últimos años. Luis Enrique ya ha demostrado que es un entrenador que sabe hacer muchas cosas con sus equipos, que sabe aplicar el juego de posición, y que ahí Busquets es el número uno. O sea, ha sido una relación un poco extraña la de Busquets con Luis Enrique, pero yo creo que ese binomio va a costar salvarlo, pero estoy de acuerdo que ahora mismo Rodri está en un momento de forma espectacular. Como demostró en ese Manchester City 1, Chelsea 0, te leía también elogiar a Bernardo Silva y a Kevin De Bruyne. Es que no sé si, Paquillo, podemos decir que es el centro del campo en mejor forma de toda Europa. Yo creo que sí, el del Manchester City actualmente. Sí, totalmente. Estamos dejando fuera de la ecuación a Ilkay Gundogan, totalmente, por ejemplo, Bruno, que el año pasado fue vital, clave con esa capacidad de llegada. Bernardo Silva, hay que decir y recordar que tenía pie y medio fuera este verano, la llegada de Jack Grealish, la explosión de Foden, y parecía que el Luso no contaban con él. Y fíjate, y luego, claro, de Kevin De Bruyne, que vamos a decir, ha vuelto, parecía que lo tenemos un poquito en el olvido, ¿no? O que habíamos normalizado sus actuaciones y que esa lesión que tuvo mediante nos había hecho que no contásemos con el belga, y sigue siendo totalmente decisivo. Pero con respecto a Rodri, creo que, bueno, le costó adaptarse le costó adaptarse primero a la Premier, que tiene un ritmo diferente, distinto, sobre todo si eres medio centro, digamos, no defensivo, pero teniendo que tener mucha labor en ese aspecto, y luego a lo que demanda Pep Guardiola de su pivote, ¿no? Que son muchísimas cosas, pero la verdad que lo ha asimilado muy bien y está en un momento de forma, es absolutamente clave en el aspecto defensivo, protegiendo a los centrales, es clave a la hora de organizar el fútbol tan asociativo que conocemos de Guardiola, y está, vamos, yo creo que encima con ese punto psicológico de que se cree cada acción que hace, ¿no? Sí. Para mí es uno de los mediocentros de la temporada. Está en un nivel a la hora de ganar duelos, de darle claridad al juego, incluso de ser decisivo con goles, como le pasó contra el Arsenal. Lo que aporta también en jugadas a balón parado, tanto defensivo como ofensivo. Está de dulce Rodri, y está de dulce, insisto, todo el centro del campo del Manchester City. Yendo un poquito más de lleno a por el partido, a lo que fue el Manchester City 1, Chelsea 0, a mí me encantó, especialmente en la primera parte, te diría, la capacidad para presionar en campo rival del City, de agobiar, de molestar, de ensuciar la salida de balón del Chelsea, y me sorprendió que Tuchel no tirara de Jorginho. O sea, un equipo que quería sacar el balón jugado, que tampoco rifaba prácticamente ni un solo balón. Prescindir de Jorginho en esa faceta del juego me llamó la atención, Paquillo.
Sí, bueno, yo creo que Jorginho es el jugador más capacitado para la idea de Tuchel, y ya se demostró el año pasado, y la verdad que sorprende que ya no es el primer partido que es suplente, pero aún más contra este City. Es verdad que estoy contigo en que el City a la hora de presionar, a la hora de mandar el bloque arriba fue brutal, y creo que hay que elogiar esto, el aspecto defensivo, las labores defensivas del City, que no permitieron nunca a Kanté ni a Kovacic conducir, no permitieron nunca que Ziyech ni Pulisic recibieran, se girasen ni conducieran tampoco hacia arriba. Creo que en ese sentido tanto Stones como Laporte estuvieron muy bien. Evidentemente todo el equipo fue un desgaste defensivo de los 11, pero sin lugar a dudas creo que siempre hablamos de lo bien que juega este City con la pelota, evidentemente, lo bien que llega al intercambio de posiciones, pero creo que una de las claves ya no solamente de este año, sino de probablemente también el anterior, es lo bien que ha mejorado sin balón. Sí, sí, es que es otro equipo directamente, sin balón, y además fíjate que es un conjunto que fue superado por el Chelsea en la final de la Champions con un gol en transición del equipo de Tuchel, y lejos de tenerle miedo a eso, a un equipo que además ha sumado a Lukaku, que cuando va en carrera es un futbolista formidable, lejos de tenerle miedo a eso, plantea un partido similar, yendo a morder a la salida del equipo de Tuchel y acaba ganándolo. Eso sí, normalmente para ganar este tipo de partidos, más allá de que lo juegues mejor que el rival, necesitas futbolistas decisivos, y Kevin De Bruyne vaya que sí lo fue. Qué golazo del belga para darle los 3 puntos al City, ¿eh? Brutal, lo que tiene De Bruyne, lo que hablábamos antes, que parece que lo habíamos dejado un poquito de lado, ¿no? Al menos yo creo que habíamos perdido la figura del mejor De Bruyne, y parece que está volviendo, y eso es absolutamente clave para este City. Es verdad que hay momentos o tramos de los partidos en los que parece que no está, o que brillan más otros, caso que creo que está un poco evidentemente solapado por el temporadón que está haciendo Bernardo Silva, como es lógico, pero cuando aparece un elemento muy decisivo. Y con lo que decía con respecto a ese último precedente que fue la final de Champions, fíjate que ese día Guardiola tuvo ese ataque de entrenador, el cual no jugó Rodri Hernández, el protagonista por lo que hemos empezado a hablar de este partido y de la sección de hoy. Sí, sí. Yo creo que no estaba en el mismo nivel Rodri, que podía entender esa tentación de meter también a Gundogan y demás en esa posición, pero mira, al final se está demostrando este año que pueden triunfar juntos Guardiola y Rodri. En la misma Premier League, el Liverpool tenía un partido, yo creo que trampa. Después de esa victoria del Manchester City, no era fácil meterle mano al Brentford con bajas tan importantes como la de Salah y Mané, y la pregunta, lo hemos dicho antes, era bastante clara. ¿Es el eterno olvidado, el eterno infravalorado Firmino? ¿Qué fútbol tiene en sus botas el brasileño? ¿Qué contestarías a la pregunta, Paquillo? Yo creo que sí, creo que no se le va a valorar ni se le ha valorado a lo largo de esta etapa con Klopp, porque evidentemente las estrellas son los africanos, tú lo acabas de comentar, y además para más Inri ha perdido el sitio o el protagonismo, ¿no? con el impacto brutalísimo del fichaje de Diogo Jota. Pero para mí es un jugador que sin él no se entiende el fútbol de este Liverpool, pero sin duda alguna. Totalmente, es el que pone a jugar al resto. Yo estoy con Paquillo en lo que dice que al final Diogo Jota, en cuanto a nivel realizador, le ha salido, es un fichaje que le ha salido tan bien al Liverpool, que existe esa tentación de decir no pasa nada si no juega Firmino, y Firmino al final es que alimenta, es un alimentador de Salah, de Sadio Mané, de los jugadores que no están en el área pero llegan, que es, vamos, impresionante. Me parece uno de los jugadores de los últimos años de la Premier League sin ningún tipo de duda. Ganó el Liverpool, ganó bien al Brentford. Yo decía que con el dominio del Liverpool en los primeros 15 minutos, si hubiera tenido el colmillo de Salah y de Mané, seguramente en el minuto 15 el partido, no sé si decidido, pero ya con ventaja para el Liverpool, hubiera estado seguro. Y al final, a pesar de la contundencia del resultado final, le costó más de lo que refleja el resultado acabar de sentenciar el encuentro, ¿eh? Totalmente, es que estamos hablando de que Salah y Mané tienen un ratio de acierto de cara al gol, en cuanto a ocasiones y goles producidos, brutal. Oxlade-Chamberlain, que jugó en banda derecha, que también ha probado en algún momento puntual como falso 9, pues no es ese jugador. Y Diogo Jota tuvo que pivotear mucho fuera del área, cayendo banda izquierda, pero también ayudando al trío de centrocampistas a llevar el balón arriba. Y luego Firmino, evidentemente,
que es ese perfil de 9,5, ¿no? Tipo perfil Karim Benzema, para que nos entendamos, que es el que activa al resto, pero no lo puedes esperar que esté en el punto de penalti constantemente para rematarte. Sí. Creo que evidentemente el Brentford, bueno, hizo su partido, bloque muy bajo, intentando achicar agua. El Liverpool abusó un poquito hasta que llegó la primera parte íntegra, diría yo, más allá del gol de Fabinho, al centro lateral, que sabemos que tiene a Robertson y Alexander Arnold, que son un mus en esto, pero le faltó un poquito de colmillo. Pero bueno, sigue la estela, que era importantísimo al fin y al cabo sumar los 3 puntos hoy. Del resto de jornada de la Premier, empató a 2 el Manchester United contra el Aston Villa, tramo final prometedor de Philippe Coutinho, que llegó a marcar. Le ganó el Leeds al West Ham por 2-3, y un resultado sorprendente, la derrota del Everton contra el Norwich. El Norwich, que poco a poco va ganando partidos, va ganando algún puntito y se está metiendo al menos la cabeza ahí. Norwich 2, Everton 1, un partido que supuso la destitución de Rafa Benítez. Nos habéis dejado un par de preguntas en formato Premier. La primera, mira, te la tiro a ti, Paquillo, es de un anónimo, dice: hola a todos, a mí me gusta la plantilla del Everton. ¿En qué creéis que ha fallado Benítez? ¿Tú qué dirías? ¿Qué es en lo que menos te ha gustado este Everton? Bueno, a mí al principio del curso me gustó la propuesta que creo que todos esperábamos de Benítez, 4-2-3-1, bloque más tendiendo a medio-bajo, salida mucho por fuera, de ahí los fichajes de Gray o Townsend, mucho juego exterior, mucho balón directo, llegó Rondón. Y bueno, y la verdad que un equipo que defensivamente era potente, con Doucouré, Alan en el centro del campo, pero sumó otros resultados negativos, cambió el sistema, empezaron a perder protagonismo gente importante como Richarlison, como Digne, que al final ha salido, fíjate, y creo que, no lo sé, porque evidentemente hablamos de fuera, pero creo que el grueso de la plantilla ha dejado de creer en Benítez en sí o en la idea de Benítez. Creo que eso ha sido uno de los factores más importantes para la institución y esta mala dinámica. Ha habido lesiones importantes. Yo creo que es verdad que es una buena plantilla, pero que no ha tenido a los mejores efectivos disponibles. Pero a mí me parece clave una cosa que decías. Benítez siempre va a ser un entrenador que le dé mucha importancia al orden, a pesar de que la Premier sea una competición en la que hay bastante ida y vuelta. Un equipo como el Everton, con la plantilla del Everton, que Benítez quiere que sea potente defensivamente, no puede llevar 34 goles encajados en 19 jornadas. Es que es el quinto equipo que ha encajado más goles. El quinto, que se dice pronto, que creo que es absolutamente clave. Algo mejor está el Leeds, no os penséis que mucho mejor, porque tiene un partido más, pero tiene 3 puntos más el conjunto de Bielsa, porque, como decíamos, ganó en el Estadio Olímpico de Londres, le ganó al West Ham por 2-3. Y hay una pregunta de Juan Fernández, la deja también en los comentarios de iVoox, ahí podéis dejar vuestras preguntas, también en @playfootball en Twitter. Juan dice: hola Bruno, ¿qué tal? Muchas gracias por el programa que nos brindan todas las semanas. Se aprecia mucho comenzar el lunes con el podcast. Dice: viendo hoy el Leeds me pareció que, quitando lo obvio, Rafinha, Calvin Phillips, Meslier, Bamford, tanto Stuart Dallas como Jack Harrison son 2 jugadorazos. Harrison no venía teniendo muy buenas actuaciones esta temporada, como todo el Leeds, pero la pasada fue crucial. Siendo joven y con mucho por mejorar con Bielsa, ¿le ves en un futuro un equipo mejor? Dice: pregunta para ti, para Paquillo. Un abrazo. Pues otro abrazo de vuelta, Juan Fernández, para ti. A ver, a mí son futbolistas que me gustan. Stuart Dallas, de hecho, le hemos llegado a ver incluso de lateral. Es el comodín, es el jugador de la extensión de Bielsa en el campo, porque es el futbolista de ida y vuelta que refleja todo el fútbol que quiere Marcelo Bielsa. Lo tiene Stuart Dallas en sus botas, en cuanto a despliegue físico, en cuanto a cómo plantea el tipo de fútbol. Estoy muy de acuerdo con los futbolistas que ha señalado como clave, como top en la plantilla: Rafinha, Calvin Phillips, Meslier, tiene alguna actuación que deja alguna duda más. Bamford, bueno, yo le situaría en un escaloncito por debajo. Y Jack Harrison, yo tengo que reconocer, vale, ayer hat-trick fue absolutamente clave, pero su temporada me estaba dejando un poco frío, no estaba al nivel, y yo esperaba que este año mantuviera más o menos lo que habíamos visto el año pasado. No sé si tú opinas lo mismo, Paquillo. Sí, bueno, yo creo que Dallas probablemente, no digo del Big Six, pero podría dar un saltito más, estoy de acuerdo, porque creo que es muy completo, creo que efectivamente es el brazo ejecutor de Bielsa, y que es tan completo y asimila tantas cosas que podría en cualquier escenario de un equipo de un escalón superior jugar. En cuanto a Harrison,
ese es el tema, la irregularidad sobre todo. Ha jugado por ambos costados, ha jugado como falsa referencia, media punta, y no ha terminado de encontrar su sitio. Y yo creo que tiene mucho talento, yo creo que sí tiene mucho talento, las cosas como son, pero creo que tiene un puntito de desconexión en los partidos bastante importante. No es capaz de ser ese crack para salir y a otro equipo superior, que más allá de cómo está la dinámica de su equipo, sea capaz de ser determinante. Creo que necesita que todo vaya muy bien para aparecer. Con los resultados de la Premier de este fin de semana, el Manchester City es líder, 56 puntos, con 45 ahora mismo está el Liverpool, tiene 11 menos que el Manchester City, pero tiene un partido menos también, se podría ir la diferencia hasta 8 si gana el que tiene pendiente el Liverpool, y el Chelsea, el actual campeón de Europa, queda tercero con 43, está a 13 puntos del Manchester City ya el Chelsea. Vamos con la tercera pregunta para Paquillo de esta semana. Borussia Dortmund, Marco Reus. ¿El ocaso de Reus puede estar más cercano, el ocaso profesional de Marco Reus, los últimos años de su carrera, para entendernos, Paquillo, ¿le vamos a ver más de centrocampista que de delantero? Yo creo que es la evolución natural. Primero por el desgaste, que creo que por lo mermado que ha estado por las lesiones ya no tiene esa explosividad para jugar en la última línea. Y segundo, por cómo ha ido comprendiendo el juego y cómo él, creo que sin que se lo pida a sus técnicos, cada vez pisa más zonas y es más determinante en hacer más cosas, ¿no?, para el equipo. Sí, estoy de acuerdo. Al final también tiene que ver, creo, con el dibujo que está utilizando el Dortmund, Marco Reus, en las últimas semanas. Está jugando con un 4-4-2. En ese 4-4-2, para que le quepan los centrocampistas de más talento, además de dos delanteros, porque son delanteros, Haaland evidentemente es un 9, y Malen, que es un punta un poquito más móvil. Al final Haaland lo que hace es fijar mucho a centrales, Malen te puede caer un poquito más a banda, Haaland te estira al equipo, pero claro, es que te quedan 4 centrocampistas del talento de Dahoud, de Brandt, de Bellingham y de Marco Reus, y ahí, Paquillo, es verdad que Marco Reus, con esa capacidad para asociarse que tienen los otros centrocampistas, con ese ida y vuelta, ese llegar al área continuamente continuo de Bellingham, al final se le puede pedir otras cosas a Reus, como combinar más en el centro del campo. Y me decías que te gustó especialmente en ese partido contra el Friburgo también esa versión un poquito más playmaker de Reus, ¿eh? Sí, me recordó al último Papu Gómez de Atalanta, para que todos nuestros oyentes entiendan lo que quiero decir, lo que estamos hablando. Ese jugador que empezó como media punta, falso extremo, muy cerquita de la corona del área rival, pero que acaba apareciendo en la base de la jugada, lateralizando para que el lateral suba, llegando al área también como su naturaleza le pide. Y creo que Marco Reus, como tú bien comentabas, por dibujo, al principio quiso implantar ese rombo, ese 4-4 en rombo, y estaba detrás de los puntas, pero ahora el que parece que más va a alimentar, más va a ser el enganche es Julian Brandt, y se acerca mucho a Dahoud y Bellingham. Creo que es un Marco Reus que, como te decía al principio, Bruno, evidentemente un jugador que no podemos analizar, si no hubiese estado lesionado, yo creo que hablaríamos de otro tipo de futbolista tantísimo tiempo, y creo que ya por una cuestión también mental de lo que te decía, esa explosividad, quizá perder ese deporte que tenía natural, que no es ese jugador de hace un lustro, creo que le va a venir bien al final acabar cerquita de la base, como quizá un interior de tercera altura, más entre líneas, pero que pueda tener la libertad posicional para generar, porque sigue teniendo un mapa del campo en su cabeza y sigue teniendo muchísimo talento para lo que vaya demandándole. Y creo que Marco Reus, además, un técnico que quizás no está cuajando del todo el Dortmund, o la expectativa era muy alta, pero creo que para este momento de la carrera de Marco Reus le puede venir francamente bien. Totalmente. A ver cómo enfoca los últimos años futbolísticos de Marco Reus. Ganó el Bayern 0-4 al Colonia con un hat-trick de Lewandowski, otra buena actuación del Leroy Sané cuando ingresó en el terreno de juego, y victoria también del Leverkusen contra un Borussia Mönchengladbach súper desdibujado esta temporada. Gladbach 1, Leverkusen 2. El Bayern es líder con 46 puntos, con 6 menos está el Borussia Dortmund, completa en la zona Champions el Leverkusen, y atención, el Hoffenheim. Así está la Bundesliga ahora mismo. El Leipzig ya con Tevez con el banquillo, que va mejorando, volvió a marcar en Kunku y ganó el Leipzig por 0-2 al Stuttgart. Y en Italia, luego comentaremos algunos resultados, pero nos llega una pregunta que me ha parecido bastante interesante. Voy a leer tal cual, Paquillo. Dice, a ver,
He visto que Nani ha dado una asistencia nada más debutar con el Venezia. ¿Qué os parece el fichaje? Y ¿me podéis confirmar que es cierto lo que he leído y que tiene solo 35 años? Muchas gracias. Mario de Ponferrada. Pues gracias a ti por escucharnos lo primero, Mario. Y sí, confirmo que tiene 35 años. No sé qué decir. Dio una asistencia a los 30 segundos de haber ingresado en el terreno de juego. Yo solo he visto la acción del gol y reconozco que no he visto demasiado a Nani en los últimos tiempos. Yo te reconozco, Paquillo, no sé tú, yo he alucinado con que tenga solo 35 años, la verdad. Lo tenía de una edad bastante más cercana a la mía, que me voy acercando bastante a los 40 ya. Sí, yo aluciné cuando vi el fichaje por el Venezia y miré la edad, efectivamente, igual que el oyente, igual que tú, miré la edad y me quedé un poquito... Pero claro, es el típico jugador que lo vimos salir tan temprano, tantísimos años. Es verdad que se ha marchado de la FOC europea a la MLS el último tiempo y parece como que vuelve ya a gastar los últimos cartuchos. Pero fíjate, ojo, que todavía está en una edad temprana y puede decir muchas cosas. Yo creo que para lo que es el Venezia, evidentemente, con todo el respeto del mundo, un equipo de escalón menor y que está luchando por salvarse, junto hay una buena retahíla de futbolistas como Cuisance, como Ampadu, como Busio, como Romero y Alanani, que le puede dar un saltito de calidad que yo creo que a la nada que está al 50%, fíjate lo que te digo, el Uso sabemos que tiene esa visión de juego, esa pegada, ese desborde si está físicamente bien, que creo que va a ser un salto cualitativo espectacular y nos alegramos todos de que, podamos verlo en la Serie A. Totalmente. Si os mola, si os atrae el proyecto del Venezia, estad atentos a Play Fútbol en las próximas semanas. En Italia, precisamente, el Venezia no pudo pasar del empate 1 contra el Empoli en esa asistencia de Nani. Ganó la Roma con gol de penalti de Sergio Oliveira. Él lo provocó y lo marcó en su debut con la Roma. Atalanta 0, Inter 0, también en partido jugado ayer. Y la Juve, que ganó por 2-0 a Udinese con un gol de Dybala, que no lo celebró. Ahora mismo en la clasificación, Inter líder con 50 puntos. Atención, porque hoy lunes va a jugar el Milan, que tiene 48, pero es verdad que a igualdad de partidos, insisto, el Milan tiene 2 puntos menos que el Inter, y tercero es el Nápoles con 43. Juegan tanto Milan como Nápoles en la tarde-noche de hoy. Y hoy va a jugar, este fin de semana ha jugado el Paris Saint-Germain, que ganó también con un golito de Mbappé, hizo los deberes en el partido ante el Brest y sigue líder destacado en este caso en Francia. Pues con esto y un bizcocho hasta la semana que viene. Paquillo, nos escuchamos durante la semana, nos vamos hablando y el lunes que viene cita en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno, chao. Le echamos el cierre al programa. Momento ya de marcharnos. A todos los que escucháis Play Fútbol, gracias, y especialmente a los que aguantáis hasta el final. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Ser Podcast, pero que también podéis elegir la plataforma de audio que más os mole, ¿eh? Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, en iVoox, también nos podéis escuchar en Google Podcast. Bueno, que podéis elegir, que le podéis dar like dependiendo de dónde nos escuchéis, suscribiros también al podcast, y dejar comentarios en cada uno de los episodios. Notar vuestro calor para nosotros siempre es buena señal. Nos vamos como siempre con un audio interesante, en este caso diría que emocionante. Repasábamos antes con Paquillo Mariscal los resultados de la Copa de África. Sierra Leona le arrebató 2 puntos a la selección de Costa de Marfil. Sierra Leona hacía 26 años que no marcaba un gol en la Copa de África. Han puesto pantallas gigantes para seguir el torneo en el país y así vivían el primer gol, el que marcó Cámara en el día de ayer, el gol de Sierra Leona 26 años después en una Copa de África. Normalmente cuando
mis compañeros en la televisión ven imágenes muy, muy fuertes, muy descriptivas. Dicen, las imágenes hablan por sí solas. Pues para la radio también vale. La locura que se percibe en este audio es realmente lo que, si ves el vídeo, está en el Twitter de Aritz Gabilondo, podéis ver. Locura absoluta por el fútbol en África, pasión por el fútbol y en este caso en Sierra Leona. Nosotros volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dog days are over, the dog days are done. Can you hear the voices? 'Cause Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.